La respiración de Isabela Montoya se entrecortaba mientras sus manos temblorosas trataban de ocultar el papel arrugado bajo la mesa de madera. Afuera, el viento helado de la Sierra Tarahumara golpeaba las ventanas de la hacienda Herrera como si quisiera derribarlas. Pero lo que de verdad estremecía a Isabela no era el viento, sino el eco de las botas de su esposo, don Esteban Herrera, que resonaban en los corredores como truenos que anunciaban tormenta. Sus pasos se acercaban, cada vez más pesados, cada vez más implacables. El corazón de Isabela golpeaba su pecho con tal fuerza que temía que delatara su secreto. Una carta escrita con desesperación, la única chispa de esperanza en medio de su infierno silencioso. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El sobre aún húmedo por las lágrimas descansaba entre los dedos de Isabela. Las palabras que había escrito eran simples, casi infantiles, pero llevaban toda la fuerza de su dolor. Ayúdenme. Mi esposo me golpea y me mantiene prisionera. Soy Isabela Montoya de Herrera y vivo en la hacienda de San Miguel, en las montañas de Chihuahua. Mientras repasaba mentalmente cada trazo de su letra, recordó cómo había deslizado la carta en las manos de don Julián, el viejo cartero que, con su espalda encorvada y sus ojos bondadosos, parecía el único testigo de su sufrimiento. Él había asentido en silencio, entendiendo sin necesidad de preguntas, y por un instante ella había creído que la libertad estaba más cerca. Pero ahora los pasos de Esteban atravesaban el pasillo con furia contenida. Algo había fallado. El papel no estaba seguro. Tal vez el anciano lo había perdido. O peor aún, alguien lo había delatado. El portazo retumbó en la cocina, donde Isabela había buscado refugio. Doña Teresa, la vieja ama de llaves que la había visto crecer, levantó la vista con sobresalto. Sus ojos se encontraron con los de la joven, y en ese instante ambas supieron que el secreto estaba descubierto. «¿Qué sucede, niña?», susurró Teresa, aferrándose al delantal. «Él lo sabe», respondió Isabela con la voz rota. Esteban irrumpió en la habitación con el sobre arrugado en la mano. Su rostro estaba rojo de ira, sus venas marcadas como cuerdas tensas en el cuello. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. «¿Así que este es tu juego, Isabela?», gruñó, agitando la carta como un látigo. «¿Creías que podías humillarme delante de toda Chihuahua?». La joven retrocedió hasta que su espalda chocó con la pared de adobe. Doña Teresa intentó interponerse, levantando las manos en un gesto suplicante. «Señor Esteban, ella solo está asustada. No quiso». «¡Silencio!», rugió él, empujando a la anciana a un lado con brutalidad. «Esto es entre mi esposa y yo». El silencio de la hacienda era aterrador. Afuera, los caballos relinchaban como si presintieran la violencia que estaba a punto de desatarse. Dentro, Isabela apenas podía mantenerse en pie. Sus piernas temblaban, pero su espíritu se negaba a quebrarse del todo. Recordó la voz de su difunta madre, que le había repetido tantas veces. «El amor real no duele, hija. El amor verdadero te hace libre, nunca prisionera». Las lágrimas comenzaron a empañar su visión, pero también encendieron algo nuevo en su interior, una chispa de resistencia, un grito ahogado que rogaba por salir. Esteban alzó la carta frente a su rostro. «Con esto firmaste tu condena». Su voz se volvió un susurro helado. «Mañana aprenderás lo que significa realmente sufrir». El corazón de Isabela se detuvo un instante. Sabía que la amenaza no era vacía. Había visto lo que Esteban era capaz de hacer cuando se sentía desafiado.
Doña Teresa, llorando en silencio, se arrodilló junto a la joven y susurró: «Hija, si algo te pasa, recuerda que no estás sola. Hay quienes aún rezamos por ti». Pero en el rostro de Esteban no había lugar para rezos, solo la determinación de un hombre que había decidido destruir lo que no podía controlar. La noche cayó sobre la sierra como un manto oscuro. En la habitación donde Isabela intentaba descansar, cada sombra parecía una amenaza, cada crujido de la madera una advertencia. No durmió, no podía. Solo aguardaba, con los ojos abiertos y el alma en vilo, el amanecer que traería consigo la condena de su esposo. Ese amanecer marcaría el inicio de un camino que cambiaría su destino para siempre. El amanecer llegó teñido de un resplandor dorado que no trajo consuelo a la hacienda herrera. En el despacho, Esteban permanecía de pie, con la carta arrugada aún entre sus manos. Había pasado la noche entera bebiendo mezcal, repasando una y otra vez cada palabra escrita por Isabela. Cada línea era, para él, un insulto a su autoridad, un desafío imperdonable. Su orgullo de hacendado, alimentado por años de respeto forzado y miedo de sus peones, había sido herido en lo más profundo. Las ventanas dejaban pasar una luz temblorosa que apenas alcanzaba a iluminar el rostro del hombre. Sus ojos, inyectados en sangre, brillaban con un resentimiento incontrolable. Dentro de su mente, el amor nunca había existido. Lo único que valía era la obediencia. Y su esposa, la muchacha que había elegido para exhibir como trofeo, se había atrevido a romper las cadenas invisibles que él había construido a su alrededor. Con un movimiento brusco, arrojó la carta sobre la mesa. El papel se deslizó entre tinteros y plumas como una sentencia. «Ella aprenderá», murmuró con voz ronca. «Nadie me desafía y queda impune». En la cocina, doña Teresa rezaba en silencio mientras preparaba café. Sus manos curtidas temblaban al pensar en lo que podría suceder. Llevaba más de 30 años sirviendo en aquella casa. Había visto nacer y morir generaciones, pero jamás había presenciado tanta crueldad dentro de esas paredes. La mirada perdida de Isabela la perseguía como un presagio. Cuando Isabela entró, sus ojos estaban hinchados por la falta de sueño. Se movía con una calma aparente, como si cada gesto estuviera calculado para no provocar la furia de su marido. Tomó asiento sin decir palabra, consciente de que cada ruido podía encender una chispa peligrosa. «Hija», susurró Teresa, inclinándose hacia ella, «no pierdas la esperanza. Todo cambia tarde o temprano». Isabela trató de sonreír, pero sus labios apenas se movieron. Sabía que la anciana hablaba desde el cariño, pero también desde la impotencia. Nada podía detener la tormenta que se avecinaba. Los peones de la hacienda, hombres endurecidos por el sol y la tierra, notaban el ambiente enrarecido. Murmuraban entre ellos mientras trabajaban en los corrales, evitando mirar hacia la casa principal. Había rumores de que don Julián, el cartero, no se había presentado en su ruta matutina. Algunos lo habían visto cojeando la tarde anterior, sangrando de la boca después de un encontronazo con el patrón. Nadie se atrevía a preguntar más. El silencio era la primera regla de supervivencia bajo el dominio de Esteban Herrera. En el establo, un joven capataz llamado Mateo escuchaba a escondidas. Había servido fielmente a Esteban, pero lo que había visto la noche anterior lo inquietaba. El patrón golpeando a un anciano indefenso, la furia en sus ojos, la carta apretada en su puño. Algo no estaba bien, y por primera vez Mateo dudó de su lealtad. Al mediodía, Esteban entró a la cocina. Sus botas resonaron sobre el piso de piedra, y el ambiente se tensó de inmediato.
Doña Teresa bajó la mirada. Isabela se mantuvo inmóvil, respirando despacio, como un ciervo acorralado que intuye el ataque. «Levántate», ordenó él sin miramientos. Isabela obedeció. Esteban la sostuvo del brazo con tanta fuerza que dejó una marca rojiza en su piel. «Hoy entenderás lo que significa desobedecerme». La arrastró por los pasillos hasta la habitación principal. Allí, sobre la cama, había extendido un manto grueso de lana café. Isabela lo reconoció de inmediato. Era el mismo que su madre le había tejido años atrás, un recuerdo de ternura y protección. Verlo allí, en manos de Esteban, convertido en un instrumento de amenaza, fue como una puñalada en el corazón. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, apenas con un hilo de voz. Esteban no respondió. Se limitó a sonreír con esa sonrisa cruel que helaba la sangre. El resto de la hacienda guardaba silencio, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Doña Teresa, con el corazón en la garganta, se acercó a la puerta de la habitación y escuchó los ruidos apagados, el golpe de un cuerpo contra el suelo, el crujido de la madera, un grito ahogado. Sus lágrimas corrieron en silencio mientras susurraba oraciones que parecían no alcanzar al cielo. Dentro, Esteban sujetaba a Isabela con violencia. El manto la envolvía poco a poco, sofocando cada movimiento. Ella luchaba, pataleaba, intentaba liberarse, pero las manos de su esposo eran implacables. «Este manto te recordará tu lugar», dijo, apretando las cuerdas alrededor de su cuerpo. «Vas a aprender a no avergonzarme jamás». Isabela sintió que el aire se le escapaba, que la oscuridad la rodeaba. Y en esa oscuridad, una determinación silenciosa empezó a formarse. No se rendiría, no moriría bajo las manos del hombre que la había condenado. Esa tarde, los rayos del sol atravesaron la sierra con una luz abrasadora. Esteban salió del establo montado en su caballo, llevando a Isabela como un fardo amarrado, cubierta por el manto que había sido testigo de su infancia. Los peones lo vieron partir, sus siluetas recortadas contra la luz del ocaso. Nadie se atrevió a intervenir, aunque sus miradas estaban cargadas de miedo y compasión. Mateo, el joven capataz, apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Algo dentro de él le decía que aquel acto marcaría un antes y un después en la historia de la hacienda. Doña Teresa, desde una ventana, siguió la escena con los ojos empañados. Sabía que la muchacha estaba condenada, que su patrón no regresaría con ella. Y sin embargo, en lo más profundo de su corazón, rezó por un milagro. El caballo se perdió entre los caminos pedregosos que conducían hacia las montañas de Chihuahua. La figura de Esteban se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí un silencio pesado, como una sombra que presagiaba desgracia. Isabela, atrapada bajo el manto, apenas podía respirar. Cada sacudida del caballo la hundía más en la desesperación. Su mente se debatía entre el miedo y la esperanza, entre la certeza de la muerte y la chispa de resistencia que aún ardía en su pecho. Ese viaje, que parecía interminable, la conducía hacia un destino incierto, lejos de todo lo que conocía, y sería en ese mismo camino donde la tragedia y la esperanza se cruzarían, preparando el escenario para el encuentro que cambiaría su vida para siempre. La noche comenzó a caer sobre la sierra, tiñendo de sombras los barrancos y los pinos que se alzaban como guardianes. Esteban no se detuvo. Su respiración era pesada, sus pensamientos oscuros, su mente consumida por el deseo de dominar. Isabela, en la penumbra de su prisión de lana, cerró los ojos con fuerza. Un pensamiento la sostuvo. No voy a morir aquí. No todavía. Y con esa determinación, el destino la encaminaba, sin que ella lo supiera,
hacia los brazos de un pueblo que la recibiría con compasión, y hacia un hombre cuya mirada cambiaría para siempre el rumbo de su vida. El galope del caballo retumbaba sobre la tierra pedregosa de la sierra, cada golpe un martillazo en el cuerpo de Isabela. Envuelta en el manto, apenas podía moverse. Sus brazos estaban aprisionados, sus piernas inmovilizadas, y la lana áspera raspaba su piel con cada sacudida. El aire dentro de su prisión se volvía cada vez más denso, y la sensación de asfixia crecía como un monstruo invisible dispuesto a devorarla. Isabela intentaba inhalar por pequeños resquicios, pero cada respiración era un suplicio. El olor a polvo, a sudor y a lana húmeda impregnaba su boca y su nariz. Sus pensamientos se mezclaban con recuerdos fugaces. El rostro de su madre bordando junto al fuego, la voz cálida de doña Teresa susurrándole que no perdiera la esperanza, el brillo de los campos verdes de su niñez. Todo aquello parecía lejano, como si perteneciera a otra vida. Esteban cabalgaba con una expresión fría y calculadora. Sus ojos, fijos en el sendero, ignoraban los espasmos de la mujer atada a su espalda. No sentía remordimiento alguno. Para él, aquello era justicia, la forma de reafirmar su poder. El silencio de la montaña lo envolvía, roto solo por el crujir de las ramas bajo los cascos del caballo y el jadeo sofocado de su esposa. Cuando llegaron a un barranco profundo, Esteban tiró de las riendas y el animal se detuvo con un relincho. El lugar era perfecto, aislado, rocoso, sin señales de vida. Allí nadie escucharía los gritos de Isabela. Allí su rebeldía se apagaría lentamente hasta convertirse en polvo. Con un movimiento brusco, la bajó del caballo y la arrojó al suelo como si fuera un fardo sin valor. La joven gimió al sentir cómo las piedras se clavaban en su costado. «Aquí aprenderás tu lección», murmuró Esteban, ajustando los nudos del manto con más fuerza. «El silencio de estas montañas será tu único compañero». Sin mirar atrás, montó de nuevo y se alejó. Los cascos resonaron hasta perderse en la distancia, dejando a Isabela atrapada en la oscuridad sofocante de su prisión de lana. El viento de la tarde silbaba entre las grietas del cañón. Isabela quedó sola, abandonada en medio de la nada. La sensación de abandono era tan pesada como las cuerdas que le apretaban el pecho. Intentó gritar, pero su voz se ahogó dentro del manto. Volvió a intentarlo con todas sus fuerzas. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No puedo respirar!». El eco devolvió sus palabras en un murmullo burlón, repitiendo su desesperación contra las paredes de roca. Nadie contestó. El sol comenzaba a descender y el calor dentro del manto se volvió insoportable. El sudor corría por su frente, empapando su cabello. Sus labios se agrietaban, su garganta ardía con la sed. Cada segundo era una eternidad. El tiempo se diluyó entre alucinaciones y lapsos de conciencia. Isabela recordó la voz de su madre en su lecho de muerte. «Dentro de ti vive una fuerza que nadie puede arrebatarte. Nunca olvides que tu espíritu es más fuerte que cualquier cadena». Esas palabras, enterradas en lo más hondo de su memoria, regresaron como una chispa de resistencia. A pesar del dolor y del miedo, Isabela comenzó a mover los dedos. Buscaba con desesperación un nudo, un resquicio, cualquier oportunidad de liberar al menos una mano. Sus uñas rasguñaban la lana, desgarrando poco a poco las fibras. El proceso era lento, casi inútil, pero cada intento la mantenía con vida. Era su manera de decirse a sí misma que no estaba vencida. Las horas pasaban con crueldad. El sol desapareció detrás de las montañas y el frío nocturno comenzó a colarse en la tela húmeda. El contraste entre el calor sofocante del día y la helada de la noche
la hizo estremecerse. Sus dientes castañeteaban y su cuerpo temblaba de agotamiento. En medio de ese sufrimiento, escuchó un ruido extraño, el crujir de piedras bajo un pie humano. Al principio pensó que era una ilusión, pero pronto los pasos se hicieron más claros, más cercanos. El corazón de Isabela latió con renovada fuerza. Usó las últimas reservas de aire para gritar. ¡Aquí! ¡Ayúdenme! ¡No puedo respirar! El silencio se quebró. Una voz masculina respondió desde algún lugar del barranco. Tranquila, ya voy. Unas manos firmes pero suaves tocaron el manto. Isabela sintió como alguien comenzaba a deshacer los nudos con movimientos ágiles. El roce de un cuchillo contra las cuerdas aceleró el proceso. Poco a poco, la presión sobre su pecho se alivió, hasta que por fin la luz de la luna se filtró entre los pliegues. La tela cayó, y el aire fresco de la montaña golpeó su rostro como un torrente de vida. Isabela respiró hondo, jadeando entre lágrimas. Frente a ella apareció la silueta de un hombre de piel cobriza, cabellera negra recogida en una trenza, y ojos oscuros que reflejaban compasión. «Soy Kohana», dijo en un español marcado por acento indígena. «Te encontré gracias a tus gritos. Estás a salvo». Isabela lo miró con incredulidad. Aquel desconocido, vestido con ropas de cazador apache, parecía un espíritu surgido de la misma montaña. Su mirada, lejos de ser dominante o cruel, irradiaba calma. «Gracias, pensé que iba a morir», susurró ella, apenas con fuerzas. Kohana le ofreció una bolsa de agua. El líquido frío recorrió su garganta, devolviéndole un poco de energía. Luego la ayudó a incorporarse con cuidado, como si sostuviera algo frágil y valioso. La luna iluminaba la silueta de ambos junto al barranco. Isabela, todavía temblorosa, sabía que la noche no había terminado. Aún tenía miedo, aún sentía la sombra de Esteban persiguiéndola en cada rincón de su mente. Pero por primera vez desde su boda, había encontrado una chispa de esperanza en los ojos de otro ser humano. Kohana la observó en silencio, comprendiendo que aquella mujer no solo necesitaba agua o descanso, sino también un refugio donde sanar heridas más profundas que las visibles. «Mi aldea no está lejos», dijo finalmente. «Allí encontrarás seguridad». Isabela lo miró con un atisbo de duda. Confiar en un extraño, y además en un apache, era un salto al vacío. Pero en su corazón supo que no tenía elección. Si quería sobrevivir, debía caminar junto a él. El destino acababa de abrir una puerta inesperada. Tras la oscuridad del manto y la crueldad de Esteban, se iniciaba un nuevo capítulo en la vida de Isabela. El camino hacia un pueblo donde aprendería que la verdadera fuerza no siempre nace de la violencia, sino de la compasión y la comunidad. Y con pasos temblorosos, bajo el resplandor plateado de la luna, comenzó a seguir a Kohana hacia lo desconocido. La marcha fue lenta, interrumpida por el cansancio de Isabela y por la necesidad de mantener la discreción en medio de la sierra. Kohana caminaba unos pasos por delante, iluminado apenas por la luz plateada de la luna. Su figura se recortaba entre los pinos altos, como si la naturaleza misma lo escoltara. Detrás, Isabela seguía sus huellas con pasos tambaleantes. A cada movimiento, el peso del manto aún colgado de sus hombros le recordaba el suplicio vivido apenas unas horas antes. El silencio nocturno era profundo, roto solo por el canto distante de un coyote y el murmullo del viento entre las montañas. Para Isabela, ese silencio era distinto al de la hacienda. Allí, el silencio había sido opresivo, lleno de miedo. Aquí, en cambio, aunque desconocido, tenía un aire de libertad, como si la tierra misma respirara con ella. Tras varias horas de marcha,
Kohana levantó una mano para señalar un sendero oculto entre arbustos. Isabela lo siguió, sujetándose con esfuerzo para no caer en los desniveles. Finalmente, llegaron a una pequeña meseta donde un conjunto de chozas de adobe y madera se erguía bajo el cielo estrellado. «Mi aldea», dijo Kohana en voz baja. «Aquí estarás segura». Isabela lo miró con incredulidad. Nunca había estado en un poblado apache, y todo lo que había escuchado eran historias distorsionadas de violencia y salvajismo, contadas por su esposo y otros hacendados. Sin embargo, lo que veía ante sus ojos distaba mucho de esas imágenes. Hombres y mujeres se movían con serenidad entre las hogueras, cuidando niños que jugaban bajo la luz de la luna, o revisando las pieles secándose al aire. Era un pueblo vivo, organizado, en paz. La primera en acercarse fue una anciana de cabellos plateados, de rostro arrugado pero lleno de dignidad. Llevaba un collar de cuentas de colores y un manto bordado con símbolos de la naturaleza. Sus ojos negros brillaban con una mezcla de curiosidad y compasión. «Nokomis», dijo Kohana, inclinando la cabeza con respeto. «La encontré en el cañón, casi sin aliento. La dejaron allí para morir». La anciana se acercó lentamente a Isabela, observándola de pies a cabeza. La joven bajó la mirada, temerosa de ser rechazada. Pero la voz de Nokomis fue suave. «Hija de la montaña, no temas. Aquí no hay cadenas. Aquí se sana lo que otros destruyen». Al escuchar esas palabras, las lágrimas brotaron de los ojos de Isabela. Quiso responder, pero la emoción le robó la voz. Nokomis la tomó de la mano y la condujo hacia una choza cercana, mientras ordenaba a otros jóvenes que trajeran agua y hierbas medicinales. Dentro de la choza, el calor del fuego iluminaba el espacio con tonos anaranjados. El olor a resinas y flores secas impregnaba el ambiente. Xochitl, una joven mujer de mirada vivaz, entró con un cuenco de agua fresca. Era de la edad de Isabela, pero su porte seguro y su sonrisa transmitían fortaleza. «Bebe», dijo, acercándole el cuenco. «El agua de la sierra limpia tanto la garganta como el alma». Isabela bebió con avidez, sintiendo cómo la frescura recorría su cuerpo. Xochitl se sentó a su lado y comenzó a untar una pomada de hierbas en las marcas rojizas de sus muñecas. «Tu cuerpo llevará cicatrices, pero eso no significa que tu espíritu esté roto», dijo en voz baja. «Aquí aprenderás a ser libre de nuevo». Por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió que esas palabras eran sinceras. No había lástima en la voz de Xochitl, solo convicción. Nokomis se arrodilló frente a Isabela y extendió las manos sobre su cabeza, murmurando oraciones en lengua apache. Su voz era un murmullo cadencioso que parecía entrelazarse con el crepitar del fuego. «Los ancestros escuchan tu dolor», explicó Nokomis, «y también escuchan tu fuerza. Cada mujer que cruza por el fuego de la violencia tiene derecho a renacer. Esta es tu oportunidad». Isabela cerró los ojos. El calor del fuego en su rostro y las palabras de la anciana se mezclaban, y poco a poco su respiración se calmó. Por primera vez desde que fue forzada a casarse con Esteban, se permitió imaginar que un futuro distinto podía existir. Fuera de la choza, Kohana observaba en silencio. Había visto muchas veces el dolor de quienes llegaban al borde de la muerte, pero en el rostro de Isabela había algo diferente. No era solo sufrimiento, era resistencia. Ella no se había rendido, y eso despertaba en él un profundo respeto. «Ella necesitará tiempo», dijo Xochitl al salir de la choza. «Pero tiene fuego en el corazón. Lo vi en sus ojos». Kohana asintió. «Ese fuego será su salvación». Durante los días siguientes, Isabela permaneció en la aldea. Aprendió a descansar sin miedo,
aunque al principio despertaba en mitad de la noche, sobresaltada por pesadillas en las que sentía de nuevo el manto sofocándola. En esas noches, Xochitl se sentaba a su lado y le contaba historias de mujeres que habían superado tormentas. Los niños del poblado, curiosos, comenzaron a acercarse a ella. Una pequeña llamada Citlali, de ojos grandes y sonrisa traviesa, le llevó flores silvestres como ofrenda. «Para ti», dijo la niña, «porque las flores vuelven a crecer después del invierno». Ese gesto sencillo quebró las defensas de Isabela. Lloró mientras abrazaba a la niña, comprendiendo que la inocencia aún existía en el mundo y que tal vez podía aprender a confiar de nuevo. La aldea se convirtió en un espacio de sanación. Cada día, Isabela ayudaba en pequeñas tareas: moler maíz, recoger agua del río, tejer junto a las mujeres. Aunque sus manos aún temblaban y sus pensamientos se nublaban con recuerdos dolorosos, poco a poco sentía que su espíritu se fortalecía. En las noches, escuchaba las canciones alrededor de la hoguera, las voces que hablaban de la unión con la tierra y con los ancestros. Eran cantos que hablaban de resistencia, de la importancia de la comunidad frente al dolor, y en ellos Isabela comenzaba a verse reflejada. Sin embargo, en medio de esa paz, la sombra de Esteban aún la perseguía. Ella sabía que su esposo no aceptaría la vergüenza de perderla. La carta que había escrito era un desafío que él jamás perdonaría. Tarde o temprano la buscaría. Una noche, mientras contemplaba el fuego junto a Kohana, Isabela se atrevió a decirlo en voz alta: «Él vendrá por mí. No se detendrá hasta destruirme». Kohana la miró fijamente, con la seriedad de quien conoce bien el rostro del peligro. «Entonces tendrás que decidir», respondió. «¿Vas a seguir huyendo de su sombra? ¿O vas a enfrentarlo con la fuerza que llevas dentro?» Las palabras quedaron flotando en el aire como un presagio. Isabela entendió que su camino de sanación no terminaría en aquella aldea. El verdadero reto aún estaba por llegar: enfrentarse a Esteban, no como víctima, sino como mujer libre. La hoguera crepitó con más fuerza, como si la montaña misma respondiera al desafío. En los ojos de Isabela brilló por un instante un destello nuevo, mezcla de miedo y determinación. Y en ese destello comenzaba a nacer la Isabela que algún día se levantaría frente a su verdugo y reclamaría lo que siempre le había pertenecido: su dignidad y su libertad. En la hacienda Herrera, el silencio habitual había sido reemplazado por un aire cargado de tensión. Esteban se paseaba de un lado a otro de su despacho, con los puños cerrados y la mirada fija en el suelo. Hacía ya días que había dejado a Isabela en el cañón, convencido de que la montaña se encargaría de su destino. Sin embargo, una voz persistente en su interior le susurraba que no todo había salido como esperaba. Esteban era un hombre acostumbrado a dominarlo todo: tierras, peones, ganado y hasta la vida de su propia esposa. La idea de que ella pudiera seguir con vida lo consumía de rabia. Mateo, el capataz, entró con cautela. Había visto a su patrón enfurecido en muchas ocasiones, pero nunca con aquella mirada turbia que parecía dispuesta a incendiarlo todo. «Señor, los hombres están inquietos. Preguntan por su esposa. Dicen que hace tiempo que no la ven». Esteban lo fulminó con los ojos. «No es asunto suyo, ni de nadie. Ella está donde debe estar». Mateo bajó la cabeza, pero en su interior una chispa de duda seguía creciendo. Había escuchado rumores de que una figura apache había sido vista en los alrededores del cañón. ¿Y si la mujer había sobrevivido? Esa noche, Esteban reunió a varios de sus hombres de confianza en el granero. Les sirvió mezcal
esperando con cada vaso encender el fuego de la lealtad. «Necesito que me acompañen a la sierra», dijo, su voz grave imponiéndose sobre el murmullo. «Hay rumores de que los apaches rondan nuestras tierras, y quiero asegurarme de que no interfieran en mis asuntos». Los hombres asintieron, aunque algunos intercambiaron miradas incómodas. Todos sabían que cuando el patrón hablaba de sus asuntos, en realidad se refería a Isabela. Mientras tanto, en el poblado apache, la vida de Isabela comenzaba a florecer en medio de un ambiente de paz. Había aprendido a moler el maíz junto a las mujeres, a encender el fuego con piedras y a reconocer las hierbas que Xochitl le mostraba. Cada pequeño aprendizaje era un paso hacia su independencia, un recordatorio de que podía valerse por sí misma. Sin embargo, no todo eran momentos de calma. En las noches, la pesadilla del manto regresaba. Se despertaba empapada en sudor, convencida de que Esteban estaba allí, a su lado, listo para volver a asfixiarla. En esas ocasiones, Nokomi sacudía con su voz firme y cálida. «Hija, los sueños son la sombra del pasado, pero tú ya no vives en la sombra, sino en la luz». Kohana la observaba con atención en cada actividad. Veía cómo su fragilidad inicial comenzaba a transformarse en fortaleza. Había algo en su forma de mirar, en la manera en que apretaba los labios al recordar, que hablaba de un espíritu en proceso de renacer. Una tarde, mientras caminaban por el río, él le preguntó: «¿Qué harás si tu esposo regresa por ti?» Isabela lo pensó en silencio. Miró el agua correr entre las piedras, recordando las veces que había sido arrastrada sin control por la corriente de la vida. Luego, alzó la vista y respondió: «No volveré a ser su prisionera. Prefiero morir antes que regresar a esas cadenas». Esa determinación conmovió a Kohana. Sabía que no era solo una declaración de valor, sino la promesa de una mujer que había decidido luchar por sí misma. Los días se sucedieron en calma, pero los presagios comenzaron a manifestarse. Cazadores de la aldea reportaron haber visto huellas de caballos en los senderos cercanos, huellas que no pertenecían a su gente. Una mañana, un anciano divisó humo en el horizonte, demasiado cerca para ser una coincidencia. Nokomis reunió al consejo de los mayores y habló con solemnidad. «El águila vigila desde lo alto, y lo que ha visto es peligro. La sombra del hombre que atormentó a nuestra hermana se acerca. Debemos prepararnos». Isabela escuchó esas palabras con el corazón encogido. El miedo regresó con fuerza, pero también la convicción de que esta vez no estaría sola. Tenía un pueblo dispuesto a protegerla, y ella misma había recuperado la fuerza suficiente para enfrentar lo inevitable. En la hacienda, Esteban montaba su caballo con furia. Sus hombres, armados con rifles y machetes, lo seguían con resignación. El sol de Chihuahua caía implacable sobre sus cabezas, pero el fuego que ardía en el corazón del patrón era aún más intenso. Mientras avanzaban hacia la sierra, la imagen de Isabela viva lo atormentaba. No podía permitirlo. Para él, la vergüenza era peor que la muerte. Mateo, cabalgando detrás, observaba en silencio. Algo en su interior le decía que aquel viaje no terminaría bien. Había visto demasiada injusticia y demasiada sangre derramada en nombre del orgullo. Y en ese silencio empezó a considerar la posibilidad de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Al caer la tarde, los dos caminos estaban trazados. Esteban y sus hombres avanzando hacia la montaña con sed de dominio, e Isabela rodeada por el calor de la comunidad apache, preparándose sin saberlo para la batalla más importante de su vida. El destino los acercaba paso a paso, y en esa convergencia,
la sierra sería testigo de un choque inevitable entre el poder del odio y la fuerza de la dignidad. El sol comenzaba a levantarse sobre la Sierra Tarahumara, tiñendo de tonos rojizos las montañas y los barrancos. El aire fresco de la mañana no lograba apaciguar la tensión que se sentía en ambos mundos, que pronto habrían de encontrarse. Esteban cabalgaba al frente de sus hombres, con el rostro endurecido y los ojos ardiendo de cólera. El grupo avanzaba por senderos estrechos, siguiendo las huellas que uno de los vaqueros había descubierto en la tierra blanda, pisadas humanas mezcladas con rastros de sandalias indígenas. «Van hacia el norte», dijo uno de los hombres, señalando los arbustos quebrados. Esteban apretó las riendas. «Entonces allí los alcanzaremos». A medida que subían, el cansancio empezaba a hacerse notar. Los caballos resoplaban, los hombres murmuraban entre dientes. Mateo, que marchaba en silencio detrás de Esteban, observaba el paisaje con una mezcla de inquietud y esperanza. En su interior, la duda se hacía cada vez más grande. Había jurado lealtad a su patrón, pero ¿qué significaba esa lealtad cuando lo que perseguía era la destrucción de una mujer indefensa? La imagen de Isabela, con su mirada perdida en la hacienda, lo atormentaba. Mientras tanto, en la aldea apache, el amanecer traía consigo preparativos. Nokomis había convocado a los ancianos alrededor del fuego central. Su voz grave resonaba como el eco de la montaña. «El enemigo se acerca. Los espíritus nos han advertido y los cazadores lo confirman. Debemos decidir cómo proteger a nuestra hermana y a nuestro pueblo». Alrededor, los hombres y mujeres escuchaban con atención. Kohana se adelantó con el rostro decidido. «No debemos huir. Esta tierra es nuestra. Aquí están enterrados nuestros ancestros. Pero tampoco podemos arriesgarnos a una masacre. Yo propongo llevar a Isabela a la cueva sagrada del río. Allí estará protegida mientras enfrentamos lo que venga». Isabela, que escuchaba desde un costado, se puso de pie. Sus manos aún temblaban, pero su voz salió firme. «No quiero esconderme como si siguiera siendo su prisionera. Si Esteban viene por mí, quiero mirarlo a los ojos. Quiero demostrarle que ya no puede destruirme». Un murmullo recorrió la asamblea. Algunos admiraban su valentía. Otros temían que su presencia solo atrajera más peligro. Nokomis levantó la mano para imponer silencio. «Tu espíritu ha despertado, hija, pero también debemos ser sabios. La montaña nos enseña que la roca resiste porque sabe cuándo enfrentar la tormenta y cuándo dejar que el agua fluya». Kohana miró a Isabela y vio en ella un fuego que no había visto al rescatarla en el cañón. «Si decides quedarte, entonces no estarás sola. Lucharemos contigo». Esa mañana, la comunidad se preparó. Los hombres revisaron arcos y flechas, y algunos cargaron viejas armas de fuego que habían conseguido en intercambios con vaqueros. Las mujeres almacenaron comida y agua, mientras Xochitl le enseñaba a Isabela cómo sostener un cuchillo para defenderse. «No es solo un arma», le explicó. «Es un símbolo de que ya no eres la misma. El miedo todavía vive en ti, pero ahora sabes que también puedes herir al miedo». Isabela apretó el cuchillo en sus manos. Sentía el peso del metal frío y con él una nueva seguridad. Recordó las palabras de su madre, las canciones de Nokomis y las sonrisas de los niños. Esa aldea le había devuelto la vida, y ahora ella estaba dispuesta a defenderla. En los senderos cercanos, Esteban y sus hombres avanzaban cada vez más cerca. El sol ya estaba alto cuando divisaron el humo de hogueras en la distancia. «Ahí está el nido de los apaches», dijo Esteban con una mueca, «y con ellos, la mujer que me pertenece». Sus palabras encendieron murmullos.
Algunos hombres dudaban. ¿De verdad valía la pena arriesgar la vida por la obsesión de su patrón? Mateo bajó la mirada, reprimiendo un gesto de disgusto. Uno de los vaqueros, un hombre llamado Ramiro, se atrevió a hablar. «Patrón, tal vez deberíamos hablar primero. No querrá encender una guerra con los indios». Esteban lo miró con furia. «¿Guerra? No necesito una guerra. Solo quiero lo que es mío». De regreso en la aldea, el ambiente estaba cargado de solemnidad. Isabela se sentó junto a Nokomis, quien la tomó de las manos. «Recuerda, hija, que la verdadera victoria no siempre se mide en sangre. Se mide en la fuerza de levantar la voz, aunque tiemble». Isabela asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. El miedo seguía en su pecho, pero ya no la dominaba. Esa tarde, Kohana subió con un grupo de exploradores a una colina cercana. Desde allí, divisaron a los hombres de Esteban acercándose. Regresó a la aldea con el rostro endurecido. «Mañana estarán aquí. Debemos estar listos». La noche cayó sobre la sierra y el cielo se llenó de estrellas. En la hoguera, la comunidad se reunió para cantar. Las voces se elevaron en un coro profundo, pidiendo a los espíritus fortaleza y protección. Isabela se unió tímidamente al canto, y poco a poco su voz se mezcló con la de los demás. Sintió que no estaba sola, que su dolor se había transformado en parte de algo más grande. En otra parte de la montaña, Esteban observaba el resplandor de esas mismas hogueras. «Disfruta tu última noche de libertad, Isabela», murmuró con amargura. «Mañana volverás conmigo, aunque tenga que arrasar esa aldea». El amanecer del día siguiente traería consigo el choque inevitable. Los caminos de odio y de dignidad estaban a punto de encontrarse, y la Sierra Tarahumara sería testigo de un enfrentamiento que marcaría el destino de todos. El sol despuntaba por encima de las montañas cuando el eco de cascos y voces extrañas rompió la tranquilidad de la aldea apache. Desde lo alto de una colina, los niños que jugaban fueron los primeros en verlo. Un grupo de jinetes avanzaba con paso firme, levantando una nube de polvo tras de sí. Los tambores callaron, las conversaciones cesaron, y un silencio expectante se extendió como un velo sobre la comunidad. Kohana, que vigilaba desde temprano, bajó de inmediato al poblado. «Ya están aquí», anunció con voz grave. «Debemos reunirnos». Los hombres se armaron con arcos, flechas y las pocas armas de fuego que poseían. Las mujeres recogieron a los niños y los condujeron hacia las chozas del fondo. Nokomis permaneció erguida en el centro de la plaza, con el rostro sereno, como si la montaña misma hablara a través de ella. Isabela sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. El sonido de los cascos le recordaba el mismo ritmo de aquella noche en que fue llevada al cañón. Pero esta vez no estaba sola ni indefensa. Apretó el cuchillo que Xochitl le había entregado y respiró hondo. Los jinetes irrumpieron en el claro poco después. Eran una decena de hombres armados, sudorosos por la travesía, con los ojos fijos en la aldea como depredadores acechando a su presa. Al frente, Esteban montaba su caballo negro, erguido y con la mirada encendida de odio. Cuando sus ojos se posaron en Isabela, un destello de triunfo malicioso cruzó su rostro. «¡Ahí está!», gritó, señalándola con la fusta. «¡Mi esposa!». Los murmullos recorrieron el poblado. Isabela no retrocedió, aunque su respiración se agitaba. Dio un paso al frente, situándose junto a Nokomis y Kohana. La anciana levantó una mano, exigiendo silencio. «Este lugar es sagrado», dijo con voz firme. «Nadie entra aquí para esclavizar ni para arrebatar». Esteban soltó una carcajada amarga. «¿Sagrado? Es mi mujer.
Me pertenece, y vine a llevarla, quiera o no. Los hombres que lo acompañaban miraron entre sí, incómodos. El eco de esas palabras dejaba al descubierto la verdad. No se trataba de justicia ni de derecho, sino de posesión y orgullo. Isabela respiró hondo, y por primera vez desde que había huido de la hacienda, habló con voz clara frente a su esposo. «Ya no soy tuya, Esteban. Nunca lo fui. Intentaste matarme, pero sigo viva, y no regresaré a esas cadenas». Un murmullo de aprobación recorrió a las mujeres apaches que escuchaban desde las chozas. Kojana clavó sus ojos en Esteban, midiendo cada movimiento. El hacendado enrojeció de ira. «¡Calla, maldita!», rugió. «No permitiré que me humilles delante de estos salvajes». Se giró hacia sus hombres. «¡Atrápenla!». Pero en ese instante, los guerreros apaches tensaron sus arcos y apuntaron con firmeza. La tensión era tan densa que parecía que el aire mismo podía quebrarse. Nadie se atrevió a dar el primer paso. Mateo, que había seguido a Esteban en silencio durante todo el camino, observaba la escena con el corazón dividido. Veía en los ojos de Isabela una determinación que jamás había visto en la hacienda. Y veía también la brutalidad ciega de su patrón, dispuesto a destruirlo todo con tal de imponer su orgullo. «Patrón», murmuró, dando un paso adelante. «Piénselo bien, esto no es lo correcto». Esteban lo miró como si hubiera pronunciado una traición imperdonable. «¿Ahora también tú te pones de parte de ella? ¡Cobarde!». Mateo apretó los dientes, consciente de que esa decisión lo separaba definitivamente de su patrón. La tensión se rompió cuando Esteban bajó de su caballo y avanzó hacia el centro de la plaza. Cada paso era un desafío. Isabela, en lugar de retroceder, lo enfrentó. El recuerdo del manto sofocándola aún ardía en su memoria, pero ahora no se inclinaba ante él. «No tienes poder aquí», dijo, con voz temblorosa pero firme. «Aquí ya no me gobiernas tú, sino mi propia voluntad». Esteban se detuvo frente a ella, a escasos centímetros. Su rostro estaba desencajado de rabia. «Te enseñaré cuál es tu voluntad», escupió y extendió la mano para tomarla del brazo. Antes de que pudiera tocarla, Kojana se interpuso, sujetando la muñeca del hacendado con fuerza. Los dos hombres se miraron fijamente, la tensión chisporroteando como fuego entre piedras secas. «Ella ya no está sola», dijo Kojana, «y no permitiré que la hieras otra vez». Los hombres de Esteban se removieron nerviosos, algunos levantando sus rifles, pero los arcos apaches ya estaban tensos. Bastaba un gesto para que la sangre corriera. Esteban soltó un gruñido y retiró bruscamente su mano, aunque sus ojos seguían encendidos de furia. «Esto no termina aquí», amenazó, volviendo a montar su caballo. «Si no me la entregan, volveré con más hombres, y esta aldea pagará con fuego y sangre». El estruendo de los cascos resonó cuando él y sus hombres comenzaron a retirarse, levantando otra nube de polvo. Solo Mateo se quedó unos segundos más, mirando a Isabela con una mezcla de culpa y respeto, antes de girar el caballo y seguir al resto. El silencio que quedó tras su partida fue pesado, como un trueno contenido. Isabela se desplomó de rodillas, temblando, pero con una fuerza nueva en el corazón. Había hablado frente a su verdugo y había sobrevivido. Nokomi se acercó y la levantó suavemente. «Hoy diste el primer paso hacia tu libertad», dijo la anciana, «pero la tormenta aún no ha terminado». Kojana, con el rostro sombrío, miró hacia el horizonte. Sabía que Esteban no descansaría. Lo que había sucedido no era el final, sino el inicio de una confrontación mayor, y la aldea tendría que prepararse para resistir. La noche cayó sobre la sierra con un silencio inquietante. El fuego de la hoguera crepitaba,
y en los ojos de todos brillaba la misma certeza. Esteban volvería, más feroz que nunca. La noticia de la amenaza de Esteban se extendió por la aldea como un viento helado. Nadie dudaba de sus palabras. Todos sabían que un hombre cegado por el orgullo y la rabia era capaz de cumplir su amenaza, incluso a costa de desatar una tragedia. Durante la noche, el Consejo de los Ancianos se reunió alrededor del fuego central. Nokomis, con su voz grave, abrió la asamblea. El enemigo regresará con más hombres y armas. Debemos decidir si resistimos o si abandonamos el poblado antes de que llegue. El murmullo de la gente llenó el aire. Algunos, sobre todo los más ancianos, proponían huir hacia las montañas profundas, donde podrían resguardarse hasta que el peligro pasara. Otros, más jóvenes, querían defender el poblado con todas sus fuerzas, argumentando que si cedían una vez, perderían para siempre su derecho a vivir en paz en esas tierras. Kohana se levantó con el rostro serio. No podemos seguir huyendo. Esta tierra es nuestro hogar. Aquí están enterrados nuestros ancestros. Si nos vamos, no solo perdemos un lugar, sino también nuestra memoria. Esteban debe entender que no tiene derecho a tratarnos como esclavos de su voluntad. Las palabras de Kohana encendieron un murmullo de aprobación. Sin embargo, la voz de Nokomis recordó la sabiduría de la prudencia. La fuerza no siempre gana la batalla. Debemos prepararnos, pero también escuchar al viento. Hay ocasiones en que la resistencia no es con flechas, sino con verdad. Isabela, que había permanecido en silencio, sintió que todos los ojos se volvían hacia ella. Tomó aire, temblando al inicio, pero su voz salió firme. No quiero que por mi culpa esta aldea sufra la furia de Esteban. Yo sé cómo es, sé hasta dónde puede llegar, pero también sé que ya no puedo regresar con él. Si vuelve, no me esconderé. Hablaré delante de todos. No más cadenas, no más silencios. La plaza quedó en silencio. El fuego crepitaba como único testigo. Xochitl se acercó y puso una mano en el hombro de Isabela. Si hablas, no estarás sola. Toda esta aldea será tu voz. Mientras tanto, en la hacienda Herrera, Esteban se encontraba en el centro del patio, reuniendo a un grupo mayor de hombres. Había enviado mensajeros a hacendados vecinos, comprando lealtades con dinero y mezcal. Esta vez no eran 10 jinetes, sino casi 30, armados con rifles y machetes. El brillo de las armas bajo el sol era un presagio de violencia. Mateo observaba desde un rincón, cada vez más incómodo. Había jurado obediencia a Esteban, pero la imagen de Isabela enfrentando a su esposo con dignidad lo perseguía sin descanso. Sentía que lo que se estaba preparando no era justicia, sino una matanza. Esa noche, mientras todos dormían, montó su caballo y cabalgó hacia la sierra. No sabía aún qué haría, pero en su interior había tomado una decisión. No podía seguir callando. En la aldea apache, los preparativos se intensificaban. Los hombres revisaban flechas y cuchillos. Las mujeres escondían provisiones en cuevas cercanas, listas para resistir un sitio prolongado. Los niños eran instruidos para correr hacia las montañas al primer aviso. Isabela participaba en todo lo que podía. Tejía sogas, recogía agua, ayudaba a moler maíz. Aunque sus manos no tenían la destreza de las mujeres apaches, todos veían en su esfuerzo una señal de gratitud y pertenencia. Incluso Citlali, la niña que le había regalado flores, corría a su lado, orgullosa de mostrarle cómo encender un fuego con piedras. Una noche, mientras Isabela observaba las estrellas desde la entrada de la choza, Kohana se acercó. «No tienes por qué exponerte», le dijo con voz grave. «Podríamos ocultarte en las cuevas, lejos del alcance de Esteban.
Isabela lo miró con determinación. Si me escondo, será como si aún llevara el manto atado al cuerpo. Ya no quiero vivir sofocada por el miedo. Prefiero enfrentar la verdad. Kohana asintió, comprendiendo que la joven había cruzado un umbral del que no se podía regresar. La tensión alcanzó un punto culminante cuando un vigía bajó de las montañas al amanecer con la noticia. Esteban viene de nuevo, trae más hombres, llegarán en 2 días. La comunidad entera se reunió en la plaza. Nokomis habló con solemnidad. El águila sobrevuela nuestras cabezas. El enemigo se acerca, pero no olvidemos, la justicia está con nosotros. La voz de una mujer que se levanta contra la opresión puede ser más fuerte que todas las armas. Todos entendieron que el momento había llegado. No sería solo una lucha de armas, sino de dignidad. Esa misma noche, Mateo llegó a la aldea. Exhausto, pidió hablar con los líderes. Frente a todos, confesó lo que Esteban planeaba. Mañana al caer el sol, atacará con 30 hombres. Quiere quemar sus casas y llevarse a Isabela. Yo no puedo permitirlo. Su revelación causó un murmullo de alarma, pero también de preparación. Kohana miró a Mateo con desconfianza. ¿Por qué debemos creer en ti si has servido a nuestro enemigo? Mateo bajó la cabeza. Porque vi en sus ojos lo que piensa hacer, y porque vi en los de ella algo que me hizo comprender que seguir callando sería convertirme en lo mismo que él. Isabela dio un paso al frente. Creo en sus palabras, dijo con firmeza. Si ha venido hasta aquí, es porque aún queda humanidad en él. La aldea se preparó durante toda la noche. Se cavaron trincheras, se reforzaron los techos de paja, se trazaron planes de defensa. El fuego de las hogueras iluminaba rostros decididos, y entre ellos, el de Isabela brillaba con un nuevo coraje. En su interior, sabía que la confrontación con Esteban era inevitable. Pero ya no se trataba solo de ella. Era el destino de toda una comunidad. La sierra misma parecía contener el aliento, esperando el choque entre 2 mundos. Cuando el alba del día siguiente asomó tras las montañas, un silencio solemne envolvió el poblado. Los pájaros cantaban como si nada supieran, pero en los corazones de todos ardía la certeza de que ese día marcaría un antes y un después. Isabela se colocó el mismo manto que una vez fue símbolo de sufrimiento. Lo llevó sobre los hombros, no como una prisión, sino como un estandarte de resistencia. Kohana la miró con respeto, sabiendo que esa mujer había transformado su dolor en fuerza. El destino estaba sellado. Al caer el sol, Esteban y sus hombres llegarían, y la aldea, junto a Isabela, estaría lista para enfrentarlos. El sol descendía lentamente hacia el horizonte cuando los primeros jinetes aparecieron en la entrada del valle. Una nube de polvo anunciaba su llegada, y el eco de los cascos retumbaba como un presagio de tormenta. 30 hombres, armados con rifles, machetes y antorchas, avanzaban bajo el mando de Esteban, cuyo rostro endurecido reflejaba odio y obstinación. La hacienda no había logrado apagar su sed de control. Al contrario, la humillación sufrida frente a Isabela lo había convertido en un animal herido, dispuesto a devorar todo a su paso. En la aldea apache, la tensión se sentía en cada rincón. Los hombres aguardaban en posición con arcos tensos y viejas escopetas cargadas. Las mujeres habían llevado a los niños a las cuevas cercanas, aunque algunas permanecieron firmes junto a sus esposos, negándose a abandonar el hogar. Nokomis, con el rostro sereno, entonaba cantos de protección, su voz grave elevándose hacia el cielo como un rezo colectivo. Isabela, envuelta en el manto que antes había sido su condena, se situó junto a Kohana y Xochitl.
Su corazón golpeaba con fuerza, pero sus ojos estaban fijos en la polvareda que avanzaba. No más huida, no más silencio. Ese día enfrentaría a Esteban y a todo lo que él representaba. Los jinetes se detuvieron frente a la plaza central. Esteban alzó la mano y sus hombres se dispersaron, formando un semicírculo amenazante. Algunos levantaron rifles, otros prepararon antorchas. El aire olía a pólvora y a miedo. «¡Apaches!», rugió Esteban. «Entréguenme a esa mujer y me iré sin más. Si no lo hacen, quemaré hasta la última choza, y no dejaré piedra sobre piedra». Un murmullo de indignación recorrió la comunidad. Kohana dio un paso al frente. «Ella no te pertenece. Intentaste matarla, y ahora busca refugio entre nosotros. Aquí no encontrarás esclavos, solo hombres y mujeres libres». Las palabras fueron recibidas con un murmullo de aprobación, pero también con un rugido de Esteban. «¡Cállate, salvaje!», vociferó, apuntando con la fusta hacia Isabela. «Hablo con mi esposa». Todos los ojos se volvieron hacia ella. El momento había llegado. Isabela dio un paso al frente. Sus manos temblaban, pero su voz salió clara, resonando por encima del ruido de caballos y armas. «No soy tu esposa, Esteban. Nunca lo fui, porque el matrimonio no significa cadenas ni golpes. Intentaste destruirme con este manto, pero fracasaste. Hoy lo llevo conmigo, no como prisión, sino como símbolo de mi libertad». Un murmullo recorrió las filas de los hombres de Esteban. Algunos desviaron la mirada, incapaces de sostener el peso de esa verdad. Mateo, entre ellos, apretó los puños. Esteban, rojo de furia, desmontó de un salto y avanzó hacia ella. «Maldita seas, te enseñaré quién manda». Kohana se interpuso de inmediato, pero Esteban desenfundó su pistola y la apuntó directamente al pecho del apache. «Muévete, o morirás». El silencio se quebró con un grito de Isabela. «¡Basta, Esteban!». Todos se congelaron. La joven avanzó unos pasos, quedando frente a frente con su verdugo. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de fuerza contenida. «Me quisiste enterrar en silencio, pero aquí estoy, delante de todos. No puedes matarme 2 veces. Si disparas, no borrarás tu vergüenza, solo la harás más grande». Los hombres de Esteban intercambiaron miradas. El eco de esas palabras se grababa en sus conciencias. ¿Era justo destruir una aldea entera por el orgullo de un hombre? Mateo alzó la voz por primera vez con fuerza. «Ya basta, patrón. Esto no es justicia. Esto es cobardía». El rostro de Esteban se desencajó. Se volvió hacia su capataz con los ojos desorbitados. «¿Tú también me traicionas?». En ese momento, un disparo resonó en la montaña. Nadie supo quién disparó primero, pero la batalla comenzó. Los rifles estallaron, las flechas surcaron el aire, los caballos relincharon enloquecidos. El caos se apoderó de la aldea. Isabela fue arrastrada por Xochitl hacia una choza para protegerse, pero se negó a quedarse oculta. Tomó una lanza improvisada y salió al exterior. El humo de las antorchas se mezclaba con el polvo, y los gritos llenaban el aire. Vio a Kohana luchando cuerpo a cuerpo contra 2 hombres armados con machetes, y sin pensarlo, corrió hacia él, golpeando a uno en la espalda con todas sus fuerzas. El hombre cayó, sorprendido por la furia de aquella mujer a la que habían considerado débil. Kohana logró derribar al otro, y por un instante cruzó su mirada con Isabela. Había orgullo y respeto en sus ojos. Mientras tanto, Esteban avanzaba entre la confusión, buscando desesperado a su esposa. Su obsesión era tan grande que ni las flechas ni los disparos parecían detenerlo. Encontró a Isabela de pie en medio de la plaza, jadeando, pero firme. «Eres mía», rugió, levantando la pistola.
Isabela lo miró a los ojos. «Ya no». Se escuchó otro disparo, pero no fue el suyo. Fue Mateo, que había apuntado hacia el aire, desviando la atención. «Basta, patrón. Mira a tu alrededor. Tus hombres ya no quieren seguirte». Y era cierto. Muchos de los jinetes habían bajado sus armas, confundidos, incapaces de seguir disparando contra mujeres y niños. El caos comenzaba a ceder paso a la duda. Esteban, fuera de sí, se lanzó sobre Isabela. Ambos cayeron al suelo, forcejeando. Él intentaba asfixiarla de nuevo, empujando el manto contra su rostro, pero Isabela reunió toda la fuerza que había guardado durante años de silencio. Con un grito desgarrador, lo empujó hacia atrás y logró liberarse. Se levantó, con el pecho agitado, y sostuvo el manto en alto. «Este manto no es tuyo, Esteban. No es mi prisión. Es mi victoria». La comunidad entera estalló en un grito de apoyo. Los hombres de Esteban retrocedieron, algunos arrojando sus armas al suelo. La batalla no era solo de armas, era de dignidad, y Esteban había sido derrotado frente a todos. El hacendado, humillado, cayó de rodillas. Su rostro era la sombra de lo que había sido, un hombre destruido por su propio orgullo. Mateo se adelantó y le arrancó el arma de las manos. Se acabó. El silencio volvió poco a poco al poblado. Los heridos eran atendidos, los niños regresaban de las cuevas, y las hogueras volvían a encenderse, no como amenaza, sino como símbolo de resistencia. Isabela permaneció de pie en el centro de la plaza, con el manto aún en sus manos. Su cuerpo estaba exhausto, pero en su interior ardía una certeza nueva. Había enfrentado a su verdugo y había vencido. Nokomis se acercó y la tomó del brazo. «Hoy naciste de nuevo, hija, pero todavía queda el último paso, elegir cómo vivirás tu libertad». Isabela miró hacia Kohana, que la observaba desde la distancia con los ojos llenos de respeto. Miró también a la comunidad que había luchado por ella, que la había acogido como una hermana. Su camino apenas comenzaba. La luna ascendía sobre la Sierra Tarahumara cuando el destino quedó sellado. Esteban, derrotado y desarmado, sería recordado como el hombre que intentó sofocar la vida y fracasó. Isabela, en cambio, se había levantado como símbolo de resistencia y libertad. Pero la pregunta que flotaba en el aire, como el humo que aún se alzaba de la batalla, era clara. ¿Qué futuro elegiría ahora que era verdaderamente libre? La mañana después de la batalla amaneció con un silencio solemne. La Sierra Tarahumara, que la víspera había resonado con disparos, gritos y cascos de caballos, ahora despertaba con el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los pinos. El humo de las hogueras aún flotaba en el aire, pero ya no como presagio de violencia, sino como símbolo de vida recuperada. En el centro de la aldea apache, la comunidad se reunió alrededor de la plaza, donde Esteban Herrera yacía de rodillas, derrotado, con las manos atadas. El hacendado, otrora altivo y temido, ahora era solo un hombre abatido por su propio orgullo. Su rostro, marcado por la rabia y la humillación, parecía más envejecido de lo que realmente era. Los hombres que lo habían acompañado se mantenían apartados, muchos con la cabeza gacha, incapaces de sostener la mirada de la comunidad. Algunos habían desertado en plena batalla, otros permanecían solo porque no sabían a dónde ir. Mateo, en cambio, estaba allí, de pie, con el rostro sereno. Él había elegido con claridad de qué lado de la historia quería estar. Nokomis tomó la palabra con la autoridad que la caracterizaba. «El hombre que ven aquí vino a nuestra tierra con fuego y odio. Intentó sofocar la vida de una mujer y arrastrar a todo un pueblo hacia la destrucción. Ahora la montaña nos pide decidir qué hacer con él».
Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos pedían su muerte, otros su destierro. Koana, con el rostro severo, habló. Matarlo sería darle una salida fácil. Prefiero que viva para cargar con la vergüenza de haber sido derrotado por quienes llamó débiles. Isabela, que permanecía en silencio con el manto sobre los hombros, dio un paso al frente. Sus ojos, aún enrojecidos por el cansancio, brillaban con firmeza. Yo sé lo que es vivir bajo su dominio. Durante años me hizo creer que no valía nada, que mi voz estaba condenada al silencio. Hoy he comprobado que no es así. Su castigo no debe ser mi muerte, porque ya intentó darme esa condena y fracasó. Su castigo debe ser vivir sabiendo que no pudo vencerme. El silencio que siguió fue profundo. Incluso los hombres de Esteban bajaron la cabeza. Nokomis asintió lentamente. Entonces así será. Esteban Herrera será desterrado de estas tierras. Nunca más podrá poner un pie en este valle. Su nombre quedará marcado no como señor, sino como recuerdo de lo que la soberbia y el odio pueden destruir. Los hombres lo llevaron lejos de la aldea, escoltándolo hasta el camino que conducía de vuelta a la hacienda. Esteban no dijo palabra. Su silencio era el eco de una derrota que lo acompañaría hasta el final de sus días. Mateo se quedó en la aldea, eligiendo un destino nuevo. Había visto demasiado dolor para seguir sirviendo a la tiranía. La comunidad celebró su supervivencia esa misma noche. Alrededor de la hoguera central, los cantos se elevaron hacia el cielo estrellado. Los niños bailaban, las mujeres entonaban melodías antiguas, y los hombres contaban la historia de la batalla como un recordatorio de la fuerza que nace de la unión. Isabela se sentó junto a Xochitl y Citlali, la pequeña que un día le había regalado flores. La niña, sonriente, le entregó ahora una corona hecha de ramas y flores silvestres. «Es para ti», dijo con inocencia, «porque volviste a florecer después del invierno». Isabela la abrazó, con lágrimas corriendo por su rostro. Era cierto, había vuelto a florecer, no sola, sino gracias a la tierra que la había acogido y a las manos que la habían sostenido. Kohana se acercó más tarde, cuando el bullicio se calmó. Se sentó a su lado, en silencio, observando el fuego. «Eres más fuerte de lo que imaginabas», le dijo con suavidad. «Has transformado tu dolor en valor y tu miedo en esperanza para muchos». Isabela lo miró, y en sus ojos encontró una paz que jamás había conocido en la Feda. «No lo hice sola. Aquí aprendí que no estoy sola». Sus miradas se encontraron, y aunque las palabras sobraban, ambos comprendieron lo que nacía entre ellos. No era la imposición de un hombre sobre una mujer, ni la necesidad desesperada de llenar un vacío. Era el respeto mutuo, la promesa de caminar juntos desde la libertad. Con el paso de los días, la vida en la aldea retomó su curso. Los hombres volvieron a cazar, las mujeres a tejer y los niños a reír entre las chozas. Mateo, ahora integrado, trabajaba junto a los apaches, agradecido por la segunda oportunidad que Isabela encontró un lugar en la comunidad. Aprendió a sembrar, a recolectar hierbas, a escuchar el lenguaje del viento en las montañas. El manto, antes símbolo de su tormento, colgaba ahora en su choza como estandarte de victoria. Cada vez que lo miraba, recordaba que había sobrevivido, que había vencido, y que su vida no estaba definida por el pasado, sino por lo que aún estaba por construir. Una tarde, mientras caminaba por la orilla del río, Isabela cerró los ojos y dejó que el sonido del agua llenara su espíritu. Ya no sentía miedo, ya no escuchaba los pasos de Esteban detrás de ella. Lo que escuchaba ahora era la risa de los niños, el canto de los pájaros,
la voz de Koana llamándola desde la distancia. Recordó a su madre, recordando sus últimas palabras. El amor verdadero no duele, hija. El amor verdadero te hace libre. Y comprendió que al fin, después de tanto dolor, había encontrado el camino hacia esa libertad. El tiempo pasó, y la historia de la mujer que había sobrevivido al manto comenzó a contarse como leyenda en la Sierra Tarahumara. No solo como advertencia contra la soberbia de los hombres, sino como ejemplo de la fuerza de una mujer que se levantó de las cenizas. Isabela no volvió a la hacienda, ni al mundo de cadenas y silencios. Se quedó en la aldea, donde cada día era un recordatorio de que había elegido vivir, no sobrevivir. Su vida se entrelazó con la de Kohana y con la comunidad, y en ese entrelazado encontró la paz que tanto había buscado. La sierra, con sus montañas majestuosas y sus vientos eternos, se convirtió en su hogar, y en el eco de esas montañas, su voz, antes sofocada, resonaba ahora libre, fuerte y eterna. Así terminó la historia de Isabela Montoya, la mujer que un día gritó entre lágrimas que no podía respirar y que, gracias al valor de enfrentarse a su verdugo y al amor de una comunidad, aprendió a hacerlo de nuevo, más fuerte que nunca. Y el manto, que un día fue instrumento de dolor, quedó convertido para siempre en símbolo de vida, libertad y dignidad. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.